Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Señores, a ustedes, amigos oyentes de la vida deportiva con Dani Delgado, ustedes saben que todos los meses, y a veces 2 veces al mes, pero la mayoría de las veces 1 vez al mes, les llevo como una especie de perspectiva en todos los deportes relacionada a los atletas de cada deporte que han sobresalido. O sea, una historia. No solamente el ser humano, sino en el hipismo también hablamos de perspectiva de algunos ejemplares de carreras que han sido estrellas en este deporte. A veces los jinetes, entrenadores, así por el estilo. O sea, en cada deporte llevamos siempre una perspectiva muy interesante. En esta ocasión, la perspectiva se relaciona con el Super Bowl del fútbol norteamericano. Bueno, si vamos a hablar de esta faceta, el primer juego de campeonato, llamado retroactivamente como el Super Bowl o el Super Tazón, y referido a los tiempos contemporáneos, y los reportes incluyen la transmisión radial del Super Bowl, o sea que era un juego de fútbol que se comenzó a jugar casualmente el día 15 de enero del año 1967 y se jugó en Los Ángeles Memorial Coliseum de Los Ángeles, California. La Liga Nacional del Fútbol, NFL, tenía un campeón, los Packers de Green Bay, y vencieron a la Asociación Americana, la AFL, al equipo Kansas City, que era el que representaba a esa asociación, con una actuación final de 35-10, ganando el 10º campeonato en la historia del equipo de Green Bay. Y de hecho, pues, vino a ser el primer equipo de la Liga Nacional del Fútbol en ganar campeonatos a través de dobles dígitos. Antes del partido, la fanaticada, pues, nombró, muchos de ellos nombraron este juego como el superjuego. Había una animosidad considerable que existió para ese tiempo entre la Asociación del Fútbol y la NFL. Bueno, esos eran los equipos representando los dos rivales en ambas ligas. Los Chiefs de Kansas City y el equipo de los Packers de Green Bay, respectivamente, sintieron como una especie de presión adicional en ganar este partido, porque los Chiefs en la temporada regular de ese año terminaron con marca de 11 victorias, 2 derrotas y un juego empate durante esa serie regular, y vencieron al equipo Buffalo Bills 31-7 en la Asociación del Fútbol. Es un juego de campeonato, ¿no? Por eso fueron ellos a representar a esta Asociación Americana del Fútbol. Los Packers, de otro lado, finalizaron la temporada regular con 12 victorias, 2 derrotas, y derrotaron a los Cowboys de Dallas por el campeonato 34-27 en la NFL. Hay muchos escritores y fanáticos que creyeron que cualquier equipo en la Liga Nacional del Fútbol, que se fundó primero que la Asociación Americana, pues era bastante superior a cualquier equipo de la AFL, y ellos esperaban que los Packers, sinceramente, le dieran una severa paliza al equipo de los Chiefs de Kansas City. Si vamos a la primera mitad de este partido, el Super Bowl, el primer Super Bowl que se juega en la historia, 1967, fue algo competitivo porque los Chiefs, sinceramente, pues, le ganaban a los Packers en el total de yardas 181-164 y mantuvieron el paso con los Packers para la primera mitad con un marcador de 14-10. Pero ¿qué pasa? Temprano, al comienzo del tercer cuarto, los Packers
a través del safety Willie Wood, interceptaron un pase y retornaron el balón 50 yardas hasta la yarda número 5. Los turnovers, pues, ayudaron a los Packers a anotar 21 puntos. 21 puntos que nunca fueron contestados por el equipo contrario en la segunda mitad. Los Packers, a través de su quarterback Bart Starr, que completó 16 de 23 pases para un total de 250 yardas y 2 touchdowns con una intercepción. Este fue nombrado el jugador más valioso de este partido. Ahora bien, tanto como la cadena NBC y la CBS tenían los derechos, mantuvieron los derechos de televisar nacionalmente este partido, y se decidió que ambos networks fueran permitidos para televisar el juego. Bueno, el juego todavía se mantenía como el único Super Bowl en tener dos llamados simulcasts en Estados Unidos por dos de las compañías más grandes en Estados Unidos, o de las 3 compañías que habían, pero estas dos pues eran las mayores, CBS y NBC. Y simultáneamente pues ellos llegaron a un acuerdo en transmitir vía la televisión también, como el cable y la plataforma de streaming. Bueno, vamos a hablar del origen o de los orígenes. Cuando la Liga Nacional del Fútbol comenzó su temporada número 41 en el 1960, tenía un nuevo rival que no era muy querido por ellos, o sea, la Asociación Americana. La Liga Nacional del Fútbol, sinceramente, pues, había ganado partidos frente a otros rivales, o sea, a otras ligas. Eso fue en el pasado. Entonces, la liga más antigua, la NFL, inicialmente ignoró, sinceramente, a otros 8 equipos, bueno, figurando que la Liga Nacional del Fútbol tenía varios jugadores que rechazó ponerlos en el Super Bowl porque tenía demasiados. Entonces, y los fanáticos pues no estaban muy contentos en preferir que la Liga Nacional del Fútbol ganara, pero no como la Liga Nacional del Fútbol, como sus rivales anteriores. Esta asociación de la Liga del Fútbol sobrevivió y prosperó en parte por firmar lo que la Liga Nacional del Fútbol había dejado libre. A veces decimos nosotros, como las obras. Pero ¿qué pasa? Estas obras, estos jugadores que rechazó la Liga Nacional del Fútbol, pues eran jugadores talentosos en la liga más antigua, pero realmente fueron juzgados en una forma errónea. Y pronto la Liga Nacional del Fútbol y la Asociación del Fútbol se encontraron ambos como en una especie de controversia y buscando los mejores agentes libres y los prospectos que salían del colegio. Hablando originalmente, era como una táctica que pues ambos equipos llegaron a un acuerdo en firmar jugadores. O sea, la Asociación Americana, los jugadores que rechazó la Liga Nacional. Pero, o sea, eran jugadores que ya estaban bajo contrato en otras ligas, de equipos en otras ligas. Entonces, pues decidieron, vamos a parar esto aquí, no vamos a firmar entonces estos jugadores. Esta póliza comenzó en 1966, cuando los Giants, que pertenecían a la Liga Nacional del Fútbol, llegaron a firmar a Pete Golick, que era un llamado place kicker, que estaba bajo contrato con la Asociación del Fútbol, con el equipo Buffalo Bills. La AFL, los dueños de la AFL, consideraron esto como un acto de guerra e inmediatamente pues contestaron firmando a jugadores que habían sido contratados por la NFL, incluyendo 8
de los mejores quarterbacks. Bueno, eventualmente la NFL ya tenía bastante, comenzaron entonces las negociaciones con la AFL en un intento de resolver este problema. Como resultado de estas negociaciones, las ligas firmaron como una especie de un acuerdo para juntarse en junio 9 de 1966. Entre los detalles, ambas ligas llegaron a un acuerdo en compartir, como dicen, algo común en el sorteo de jugadores y terminar con este problema en cuanto a los jugadores que firmaban de colegio. Entonces, estos jugadores entraron a una liga, a una sola liga después de la temporada de 1969 y en adición un juego entre ambas ligas se estableció que decía que la AFL y la NFL, que eran campeones, debían de jugar uno contra el otro en otro partido al final de la temporada para determinar cuál de las dos ligas tenía mejor equipo. A Los Ángeles no se le otorgó la sede del partido hasta diciembre primero, a menos de 7 semanas del llamado kick-off, del comienzo. Entonces, realmente la fecha del partido no se decidió hasta que llegó el 13 de diciembre. Y desde que la AFL estableció juego de campeonato, originalmente pues fue para un lunes, diciembre 26, y la NFL, el campeón de la NFL, asignó para el 1 de enero. O sea que el nuevo campeonato, el nuevo juego de campeonato, pues sugería que se jugara un domingo, en enero 8. Y llamamos como algo un precedente, un doble choque, porque llevan double header. Pues se celebró el día 1 de enero con la AFL y su campeonato, que fue llevado a través de la televisión cuando jugaron con Buffalo en la NBC, y la NFL en su campeonato, juego de campeonato, cuando jugó con Dallas en la cadena CBS, 3 horas más tarde. Bueno, llegando al primer partido, considerable animosidad existía entre ambos equipos rivales, con ambos de ellos poniendo mucha presión en sus campeones respectivos para realmente eliminar al otro equipo y probar qué equipo tenía el dominio en el fútbol profesional de Estados Unidos. Aún así, muchos escritores deportivos y fanáticos creyeron que realmente el juego como que no era un juego parejo y que el equipo de la NFL era como más superior que el mejor equipo que presentaba la AFL. Los jugadores se dividieron una especie de ganancia de $15,000 por cada uno por ganar como equipo campeón y $7,500 para el equipo perdedor por cada jugador. Bueno, hablemos de Kansas City Chiefs. Los Chiefs entraron al partido, ya le dije, con un récord de 11-2-1 en la temporada regular y victoria decisiva, 31-7 fuera de su parque sobre la AFL, representada por el campeón, los Bills de Buffalo. Y pues se jugó a principios del año, o sea, el día de Año Nuevo. El equipo de los Chiefs presentaban una ofensiva muy buena, de alto poder, y de hecho fueron los líderes de la AFL en puntos anotados, 448, en total de yardas en el acarreo, 2,274, porque tenían el trío de los llamados running backs como Mike Garrett con 801 yardas, Bert Gone con 521 yardas y Curtis McClinton con 540 yardas. Todos estaban rankeados entre los mejores 10 jugadores en el acarreo de la Asociación Americana. Y el quarterback, Leon Dawson, era
rankeado como el mejor hombre pasando el balón en la AFL, completando 159 de 284 yardas. Estamos hablando de un 56% cuando pasaban el balón. Para un total después de 2.527 yardas, 26 touchdowns. El wide receiver Otis Taylor proveyó al equipo con una buena profundidad, una buena amenaza, cuando realmente pues se llevó 58 recepciones para un total de 2.297 yardas, 8 touchdowns. El recibidor Chris Buffer añadió 58 recepciones para 758 yardas, 8 touchdowns. Y el tight end Fred Aarons, 22 recepciones para un total de 305 yardas y 4 touchdowns. Este es uno de 6 jugadores de los Chiefs que fueron nombrados al juego de estrellas de la AFL. Y los Chiefs, con una línea ofensiva que fue dirigida por un tackle, Jim Tyler, que había sido seleccionado por la AFL al Pro Bowl por 5ª ocasión en toda su carrera. Los Chiefs tenían una buena defensa, desde luego, en jugadores como Jerry Mays, Buck Buchanan y los linebackers Bobby Bell, que también fue nombrado a juego de estrellas de la AFL. Estos eran los ejes grandes, entiende, que tenía el equipo. Los Green Bay Packers eran una dinastía en la Liga Nacional del Fútbol. Es un equipo que presentaba todas las herramientas necesarias. Bueno, el equipo primeramente tenía un récord pésimo de una victoria, 10 derrotas, una por empate, un récord en el 1958, antes de que el coach grande del equipo, Vince Lombardi, entrara al equipo en enero de 1959, mejoró la defensa, ¿entiende? Lombardi fue determinante en esto, en construir un equipo ganador. Bueno, Lombardi estaba determinado a construir un equipo ganador, y porque durante la pretemporada él firmó a Fred Schwartz, llamado Fuzzy, quien había sido dejado libre por otros 3 equipos, pero terminó convirtiéndose en un jugador estrella para el equipo de los Packers. Y no solo eso, porque Lombardi también hizo un cambio estratégico bastante grande con los Browns de Cleveland, en los cuales pues Lombardi llevó a 3 jugadores al equipo de Green Bay que se convirtieron como en piedras angulares en la defensa. Hablamos del lineman Henry Jordan, de Willie Davis y de Bill Quinlan. Y muchas personas consideraron que el unir a los Chiefs de Kansas City y a los Packers para este juego eran los 2 mejores equipos que presentaban ambas ligas, y decidieron pues estos son los equipos que tienen que ir a un supertazón. El dueño de los Chiefs, Lamar Hunt, había fundado la AFL, mientras los Packers, ampliamente considerado como el mejor equipo que había en la NFL, en toda la historia. Si vamos a la historia del equipo de los Packers, estos se unieron a la NFL en el año 1921, un año después de que se formó dicha liga. Claro, Lombardi estaba bajo una intensa presión por toda la liga de NFL de asegurarse de que los Packers no únicamente ganaran el partido, pero que lo ganaran en una forma bien amplia para demostrar la supremacía de este equipo en la NFL. Los anunciadores de la CBS, como Frank Gifford, que entrevistó a Lombardi antes del partido, dice que Lombardi estaba tan y tan nervioso que cuando se dirigía a la prensa sostenía el brazo de él y que estaba temblando como una hoja en un árbol. Algo increíble. Pero los Chiefs vieron este partido como una oportunidad de mostrar a los fanáticos que ellos eran suficientemente buenos para jugar contra la Liga Nacional del Fútbol.
hay un jugador que buscaba competir en este partido de forma grande, como Len Dawson, que había estado 3 años como un backup en la Liga Nacional del Fútbol antes de unirse a los Chiefs de Kansas City. Sin embargo, los Chiefs estaban nerviosos también porque el linebacker E.J. Holub dijo que los Chiefs estaban sinceramente llenos de miedo hasta la muerte. Y dijo que inclusive algunos jugadores de ellos estaban vomitando en el túnel que conduce al terreno de juego. Los Packers practicaron en Santa Bárbara, la Universidad de Santa Bárbara y los Chiefs en el estadio de veteranos en Long Beach, California. Para ese tiempo la temperatura estaba bien, cielos bien despejados y fue un partido muy interesante para toda la fanaticada. Inclusive usaron diferentes balones, pero aprobados por la liga. En cuanto a estos 2 puntos, lo que llaman 2-point conversions, la conversión de 2 puntos, no estaba en efecto todavía para la Asociación del Fútbol Americano. Entonces, la Liga Nacional del Fútbol añadió la conversión de los 2 puntos en el año 1994 y fue usada por primera vez en el Super Bowl de 1995. Bueno, muchas reglas fueron cambiadas después, ¿verdad? Si vamos a hablar de los boletos para ver el partido, imagínense, para ese tiempo, el boleto iba desde los $12, $10, $6, que era equivalente a $109, $90, $55 para el año 2023, cuando se hizo el ajuste por la llamada inflación. En cuanto a las transmisiones de los juegos, NBC tenía los derechos para televisar nacionalmente los juegos de la AFL, mientras CBS tenía los derechos para la NFL. Pero ambos networks, pues, fueron permitidos de que cubrieran el juego, cada uno usando sus propios anunciadores, como Ray Scott, que era el que hacía el llamado play-by-play, jugada por jugada, de la primera mitad, Jack Whitaker, el play-by-play man para la segunda mitad. Frank Gifford proveyó comentarios por la cadena CBS, mientras Kurt Gowdy y Paul Chrisman lo hacían por la cadena NBC. Este ha sido el único Super Bowl que llamó Kurt Gowdy para la cadena NBC, donde la Liga Nacional del Fútbol ganó. Entonces, aún así que habían equipos en la liga, en la AFC, como eran los Colts de Baltimore, los Steelers de Pittsburgh, fueron partes de la NFL antes de moverse de conferencias a la conferencia americana. Muy bien, esto fue algo que todavía se recuerda. En cuanto a los ratings, la CBS recibió un 22.6% en el rating y en el mercado era de 43 para su primera transmisión, entonces que fue vista por 26.75 millones de personas. La NBC recibió solamente 18.5 en el rating y el share fue de 36, o sea que fue visto por unos 24.43 millones de personas. Combinado, el partido recibió un share en el mercado de 79 y alcanzó a 51.18 millones de televidentes. Muy bien, para esa época, si hablamos de las grabaciones entre ambas cadenas, bueno, sinceramente, ambos networks decidieron borrar todas estas grabaciones, sinceramente, porque salía muy costoso. La práctica común en la industria de la televisión, para ese tiempo, los videotapes eran muy caros. Por lo menos, un video de media hora costaba $300 para ese tiempo, equivalente a $2.800 para el año 2024.
Adicionalmente, sinceramente, pues esto motivó que ambos networks decidieran no tener grabaciones, o sea, para presentarlas al público después del partido. Y por muchos años, únicamente dos pruebas, o como dos ejemplos muy pequeños de la transmisión o por la televisión, fueron conocidos como que sobrevivieron, o sea, que no fueron borrados. Y esto mostraba por una escena donde McGee anotó el primer touchdown del partido y también la corrida que hizo Jim Taylor para otro touchdown. Ambos fueron mostrados en el 1991 a través de la cadena HBO en el llamado Play-by-Play. O sea, era muy costoso eso. Ahora la cosa es diferente, desde luego, porque ahora muchos networks adquieren los derechos de estos videotapes, pero sinceramente, pues antes no se podía ver esto como se ve ahora. En cualquier momento se puede tener un video de este partido, hoy en día, porque han sido integrados a otros networks, ¿entiendes? Pero antes la situación era muy, muy, muy difícil. Muy bien. Han cambiado muchas cosas desde este partido. Muchas cosas. Fíjense, hablemos de las ceremonias y el entretenimiento. Había un grupo llamado los Angels Majoret, o sea, que ellos habían actuado en todos los partidos de los Rams, en su casa, las festividades de entretenimiento antes del partido y después de cada cuarto jugado. Entonces, ahí actuó también el grupo de la Universidad de Arizona, una banda que marchaba, y estos crearon algo, físicamente hablando, algo nuevo e interesante en Estados Unidos. Y entonces, pues, había otro grupo de una escuela superior de Anaheim que portaban los estandartes de cada uno de los equipos de la NFL y la AFL, y la localidad de cada equipo, la geografía y así por el estilo. Ahora, cuando terminó el partido, el trofeo de presentación en una ceremonia fue manejado por Pat Summerall de la cadena CBS y por George Rutherman de la cadena NBC. Summerall y Rutherman fueron forzados a compartir el micrófono en esa ocasión. Hablemos del show del medio tiempo. La primera mitad fue producida por Tony Walker. Ahí estuvo Al Hirt, un buen trompetista de fama, con una de las bandas que marchaban de la Universidad de Arizona y el Grambling College. Entonces, también de Anaheim Steppers. Bueno, ahí se soltaron 300 palomas al aire, se soltaron 10,000 balones al aire, en una demostración clara. Estos balones, los llamados balloons, estos balones que se soltaban al aire, estaban cargados de peróxido y hidrógeno. Fue algo muy interesante para ese tiempo, comparado ahora. Antes no había eso de los celos entre artistas, como hay las discusiones que hay ahora para el próximo Super Bowl, y así por el estilo. Antes no había eso. Entonces, nadie cobraba nada tampoco. O sea que desplegaban su talento ante toda la fanaticada por el amor que tenían al fútbol y el amor que tenían al inicio de este Super Bowl, que fue, ya le digo, 1967. Eso era algo nuevo. Bueno, durante esta primera mitad, entiende, cuando vino el show, el quarterback de los Chiefs, para ese entonces Len Dawson, fue fotografiado por la revista Live, el magazine Live, mientras descansaba en una silla, calmado, fumándose un cigarrillo y con una botella de fresca entre sus piernas, pasando un gran momento.
Eh, bueno, esto fue algo tan interesante. Describen qué pasó cuarto por cuarto en el partido, donde el equipo que primero anotó ahí, pues, sinceramente fueron la AFL, ¿entiendes? Pero ¿qué pasó? Al momento que continuó el partido, ya para el segundo tiempo, el equipo de Green Bay había tomado la delantera. Eh, Parece que los Chiefs tenían como una gran oportunidad de ganar, pero mucha gente que observaban el partido fueron sorprendidos que cerca estaba, o qué cerrado estaba en las anotaciones y en la forma que jugaba los Chiefs de Kansas City representando la AFL. Entonces, de hecho, cuando llegó esa primera mitad, el equipo de Kansas City superaba en yardas al equipo de Green Bay 181 a 164. Tenían 11 first down comparado con los Packers que solamente tenían 9. Eh, pero de ahí en adelante, después de la segunda mitad, todo cambió y cambió a favor de los Packers, inclusive el tercer cuarto y el último cuarto, donde el equipo de Kansas City Chiefs no pudo anotar. Entonces ya para el comienzo del último cuarto se veía la gran ventaja que llevaban el equipo de Green Bay Packers. El segundo cuarto, 10 puntos para el equipo de Kansas City, era todo lo que tenían. En el tercer cuarto no anotaron y en el cuarto tampoco anotaron. Mientras los Packers marcaron 7 en el primero, 7 en el segundo, 14 en el tercero y 7 en el cuarto, para un total de los 35 puntos, que fue el marcador final. Sinceramente fue algo bien extravagante en la forma que los equipos jugaron, pero se veía que el equipo de los Packers tenía una superioridad inmensa. Después de en la primera mitad, ya desde el comienzo de la segunda mitad, el juego era para los Packers de Green Bay. Y fue algo tan movido, tan interesante. El público, pues, observó un buen partido. El equipo de los Green Bay le dieron al público lo que ellos querían, la conformidad de ser un equipo superior. Y según las estadísticas, pues, es algo que todavía se recuerda, y la forma que se recuerda, como el equipo de Green Bay, que de hecho era favorito, pudo sinceramente deshacerse de toda la ofensiva del equipo de Kansas City Chiefs. Bueno, fue algo extravagante, sinceramente. Algo muy extravagante. Los quarterbacks lo hicieron bien, los kickers lo hicieron bien, pero desde luego la suerte vino a favor del equipo de los Green Bay Packers. De hecho, se establecieron algunos récords. La primera vez en el Super Bowl, en cada categoría se estableció un récord. Todas las categorías fueron puestas en una lista para el 2016 en el libro de la NFL, y los demás récords pues en el Super Bowl número 1, de acuerdo a los oficiales como la NFL.com Box Score y los Pro Football Reference.com hicieron como especie de un recorrido total global del partido, y lo pusieron en los récords que todavía prevalecen. Entonces, claro está, el único problema es, como dije antes, que los vídeos de este partido pues fueron borrados porque por el costo, ¿verdad?, de ambos networks, que no podían para ese entonces, encontraban que el costo era muy alto y ellos decidieron borrarlo, pero siempre quedaron como un par, como yo digo, escondidos en algún lugar hasta que lo sacaron a relucir después, y de ahí pues, claro está, se hicieron otros videos. Entonces se comenzaron a repartir estos videos para otros networks, presentarlos, que todavía para esta fecha los networks los tienen y los irán presentando tan pronto llegue la hora del Super Bowl, de este próximo Super Bowl. O sea que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de ver estos videos para esa época, pues tienen la oportunidad ahora y transformarse al pasado, ¿verdad?, tantos años atrás, ¿entiendes? Y ver los récords que se establecieron. Bueno, algo sinceramente espantoso, porque era algo nuevo. Sinceramente era algo nuevo.
en el fútbol norteamericano. Como digo, no es que no había fútbol anteriormente, porque ya en la década de los 20 había fútbol, simplemente ahí fue que se vino, para los 60 se estableció la AFL, de modo que habían entonces 2 equipos y dijeron, bueno, hay 2 equipos que son los superiores, que representan en cada liga, entonces de ahí fue que decidieron formar el Supertazón. Y por eso digo que, a pesar de que había fútbol por muchos años atrás, en el 1967, fue, según la historia, la primera vez que se jugó un Super Bowl. Bueno, familia, ahí tiene una idea más o menos de algunas cosas que sucedieron. Son tantas las cosas que sucedieron, hermano, que no hay el tiempo para contarlas, no hay tiempo suficiente. Es algo que realmente, pues, muchas de las personas que no sabíamos de esta historia, pues ahora nos enteramos, años atrás, ¿entiendes? Hay quien no sabe de esta historia, porque para esa época, pues, no existía en el mundo, pero van aprendiendo poco a poco. Y aquellos que, bueno, que vieron el partido de frente ahí en el estadio, ¿entiendes? Pues, estamos hablando de algunas 70,000 personas para ese tiempo. Creo que se estableció un récord también porque a ningún partido habían asistido tantas y tantas personas. Ahora, pues, cualquier partido de serie regular lleva más de 70,000 personas. Por eso es que digo que esto fue algo interesante, es algo que marcó la historia en el fútbol, y por eso esos son los orígenes de ambas ligas. Y que hablando generalmente desde 1967 hasta esta fecha, o este próximo Super Bowl, el fútbol de Estados Unidos adquirió como una especie de magia, una popularidad tan y tan grande, ¿entiende? Que hoy, pues, se nota esta popularidad, no importa quiénes sean los equipos que van al Super Bowl, pero el Super Bowl es lo más grande, el clásico más grande que pueda tener un deporte aquí en Estados Unidos. Y ya no solamente en Estados Unidos, esto pues se ha relegado a nivel mundial, ¿entiendes? Pero esa es la historia del origen, cómo se originó el llamado Super Bowl o el Supertazón, que se llama hoy en día así, desde el año 1967, que fue el inicio. De ahí es que vienen todos los orígenes del Super Bowl. Bueno, será hasta la próxima y espero que disfruten el próximo día 8 de febrero del llamado Super Bowl o Supertazón, como ustedes quieran llamar, porque van a haber dos equipos geniales, como el equipo Seahawks de Seattle y los Patriotas de la Nueva Inglaterra. Que lo disfruten. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.